Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, qué bueno, qué gusto de verlos. A los que se conectan a través de Facebook y YouTube también nos da mucho gusto verlos, qué bueno que se conectan. Les mandamos abrazos desde esta congregación y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a estar meditando en Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 13. Por favor vayan buscando en su Biblia Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Recuerden que la semana pasada estudiamos del 1 al 7. Esta porción casi está hablando de lo mismo, más bien habla de lo mismo, desde el 1 hasta el 13, pero lo seccioné en dos partes para que podamos abarcarlo de una manera más abundante. Dice, vamos a leer la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, verso 8 al 13, dice así la palabra del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora. Permítenos comprender tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla. Prepara nuestros corazones, Señor, edifica nuestro espíritu para que podamos seguir fieles y firmes en este camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salud. Estamos en esta porción donde el apóstol Pablo está abriendo para nosotros cosas que no se conocían. Le llama misterio, ¿no? Cosas que estaban ocultas, que no se habían dado a conocer a los hombres, y el apóstol Pablo es el encargado de dárnoslas a conocer. Y dice en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjense cómo el concepto en el que Pablo, o el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Dice Pablo, el más pequeño de todos los santos. Así se veía él, como el más pequeño de todos los santos. Así que Pablo se consideraba, ¿cómo se consideraba Pablo? Pequeño. En otra porción dice que en 1 Corintios 15:9, no lo busque, nada más se lo leo para que usted vea cómo se consideraba Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se consideraba también el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Sabemos que Pablo, antes de ser creyente, era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo. Estuvo ahí cuando mataron a Esteban, consentía en que se castigara a los creyentes de Jesús, a los que creían en Jesús. Entonces Pablo dice, yo no tengo derecho de ser llamado apóstol, no tengo derecho de llevar este mensaje. Pero entonces dice, soy el más pequeño de todos los santos. Si pusiéramos a todos los santos, dice Pablo, a todos los santos yo sería el más pequeño, el más insignificante. No tengo derecho de llamarme apóstol, soy el más pequeño. Ese era el concepto que él tenía de sí mismo. Juan el Bautista, ustedes recordarán a Juan el Bautista, que fue el hombre que Dios escogió para preparar el camino de Jesús. Este hombre dijo que él no era digno ni de desatar la correa del calzado de Jesús. Fíjense cómo también había una humildad tremenda en estos hombres de Dios, así como Pablo, como Juan el Bautista. Estos ejemplos que tenemos aquí, ¿para qué creen que los dejó Dios aquí? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a ser, ¿qué? Humildes. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo, de ti misma? Yo tenía un amigo que hacía algo bien, le salía algo bien, y su expresión era chingón yo. O sea que se exaltaba a sí mismo. Tenía un concepto
muy elevado de sí mismo, porque se sentía muy, decimos aquí en México, muy fregón. Imagínense el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribe Pablo. Pablo tiene una revelación de Dios, fue llevado al tercer cielo, ya lo vimos la clase pasada, fue llevado al tercer cielo, se le entregó todo ese conocimiento que estaba escondido y que Dios se lo mostró. Dice que le sobrevino un éxtasis también y estaba Pablo ahí y vio cosas que, que nadie ha podido ver. Y este hombre dice, yo soy el más pequeño, soy insignificante. Imagínense nosotros si tuviéramos todo eso, ¿qué diríamos? No, pues yo ya me la sé de todas. A ver, aviéntenme al que sea, ahorita vamos a debatir. No, Pablo dice, no, yo soy el más pequeño. Entonces vemos aquí y aprendamos de esta humildad de Pablo. Lo que Pablo era y lo que Pablo ahora es. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, pero nos dice en Primera de Timoteo, ese sí vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, sin perder ahí, póngale una marquita ahí a Efesios capítulo 3, póngale una marca, siga avanzando hacia adelante y busque Primera de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3, 12 y 13. Fíjense aquí, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y ahora lo que es Pablo y por qué es lo que es, aquí no lo dice. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Fíjense, Pablo da gracias a Dios porque lo fortaleció, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que Pablo está dando sus razones, ¿no? Era yo un incrédulo, era yo un ignorante, pero una vez que recibí luz, entendimiento, acepté el llamado y entonces está cumpliendo con su llamado. Por gracia, dice Pablo en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que por la gracia de Dios, Pablo se encontraba ahora como ministro, como apóstol. Y aquí Pablo tiene presente lo que él era y lo que es, pero Pablo nunca olvidó de dónde lo tomó el Señor. A él nunca se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos conviene aprender, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, de ese mundo de inmundicia, de maldad, donde nosotros vivíamos o estábamos haciendo lo malo. De ahí nos toma el Señor y nos traslada a su reino admirable, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida tranquila, que no se nos olvide nunca. Si nosotros tenemos siempre presente las maldades que hemos hecho y la gracia que recibimos de Dios y que ahora podemos estar de pie aquí, no es por nuestros méritos, es porque Cristo nos da la oportunidad de estar aquí. Que no se nos olvide eso. Si nosotros mantenemos eso en nuestra mente, nunca nos vamos a exaltar. Porque cuando alguien nos hace algo, vamos a entender, yo también era igual que esa persona. Entonces, le voy a pasar por alto su ofensa porque yo también le hacía maldad a la gente antes. Entonces, entendiendo eso, yo puedo tener empatía con la gente. Pero mucha gente de repente es un malvado, Dios lo llama aquí, ya se siente la divina garza ya, que Él es y eso tenemos que tener claro, ¿no? Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Entonces vemos este ejemplo de humildad de Pablo. Fíjense que dice la Escritura en Santiago 4:6,
que Dios le da mayor gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Pablo era una persona humilde. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Humildes, humildes, nuestros pies en la tierra, sabiendo que todo lo que tenemos, lo tenemos de parte de Dios. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? La vida. ¿Cuánto nos costó la vida? Nada, nos la regaló Dios. ¿Cuánto te costó tu ojo que tienes? Nada, te lo dio Dios. ¿Cuánto te costó tu mente? Nada. Todo nos lo ha dado Dios. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la creación misma, los árboles, las plantas, los cielos, el sol, la luna, el agua, todo lo que está aquí, a nosotros no nos ha costado nada. Pero más sin en cambio nosotros lo destruimos. Y eso nos lo dio Dios para nosotros. Así que tenemos que meditar en esto y entender, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos dice Pablo. Dice en el verso 8 que leímos de Efesios 3, dice Pablo: a mí que soy el menor, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, fíjense aquí, la misión de Pablo. ¿Cuál era la misión de Pablo? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, la misión de Pablo era anunciar a los gentiles el evangelio de Cristo. Él se dedicó a anunciar el evangelio y lo hizo, lo cumplió. Aquí tenemos una prueba, si leemos Hechos, vemos cómo el libro de los Hechos, Pablo anduvo en todos esos lugares llevando el mensaje de salvación a los gentiles, a los que no son judíos, a todos los no judíos y a judíos también, pero en su mayoría a no judíos. Ahora, ¿cuál es la misión o la misión que tenemos nosotros? ¿La estamos cumpliendo nuestra misión? ¿El llamado que Dios nos ha dado? Pablo cumplió su misión y nosotros. Muchos, les aseguro, que hay muchas personas que ni siquiera saben qué llamado tienen de parte de Dios. Mucho menos lo van a cumplir, ¿verdad? Si no saben a qué los llamaron, mucho menos van a cumplir ese llamado. Así que haríamos bien en entender a qué nos llamó el Señor a cada uno para cumplir ese llamado. Y el día que nos presentemos delante de su presencia, que Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, hiciste lo que te puse a hacer, ¿no? Éntrale al gozo de tu Señor. No vaya a ser que ni siquiera nos enteremos y vaya a decir el Señor: apártense de aquí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Sí, venías a la iglesia, te sentabas aquí, escuchabas, pero nunca entendiste tu propósito, tu llamado. ¿A qué te llamé? ¿Qué tenías que hacer? Fíjense que yo en alguna ocasión escuché de una persona que lo pusieron a lavar los baños y se molestó. Y dijo: ¿cómo yo voy a lavar baños? Si yo soy aquel, ¿no? O sea, porque no era humilde. O sea, ¿qué diferencia hay en lavar baños y en compartir un mensaje? Es un servicio. Es un servicio. Entonces, a cada uno Dios nos ha llamado a hacer un servicio. No todos en un cuerpo, Pablo hablando del cuerpo dice: no todos son ojo, ¿verdad? No todos son mano, no todos son pie. Cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función, ¿cierto? El ojo no se está peleando con la boca. ¿Usted alguna vez ha visto a su ojo peleándose con su boca? ¿O con su oído? ¿O con su mano? ¿O con su pie? ¿La mano peleándose con el pie? ¿Dándole de puñetazos al pie? ¿O el pie dándole de patadas al ojo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque cada miembro entiende que es parte de un cuerpo y cumple la función para la cual fue creado. Así cada uno de nosotros somos un miembro dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y tenemos una función para la cual fuimos creados. Es necesario saber es necesario saber si eres ojo, si eres pie, si eres boca, si eres oído, si eres mano. ¿Qué miembro eres tú para que desarrolles tu función y no te estés peleando con el de al lado o con el de enfrente? ¿No? Yo por mucho tiempo, les confieso, peleaba con los predicadores. Porque yo los escuchaba
y yo decía, no, no sabe predicar. O sea, yo los oía y dices, no entiendo nada de lo que está hablando. Bueno, pero ¿quién soy yo para estar juzgando a la gente, no? Sino que es el orgullo, es la manifestación del orgullo mostrándose, creyéndose uno mejor que los demás. Por eso exclama uno esas cosas. No, yo lo haría mejor, yo haría mejor que tú, ahí lo haría mejor que tú. Pero una vez que se me dio la oportunidad de estar aquí y estar aquí parado, los pies me temblaban. Todas las cosas que yo había escrito se me olvidaban. Llegaba aquí en blanco y ya no sé qué voy a decir. Y mis pies temblando y sudando. Es difícil, es difícil. Predicar el Evangelio, estar aquí, es difícil. Para mí es difícil. Mis piernas me tiemblan, mi mente a veces se pone en blanco, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, podemos hacer ciertas cosas, por las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno, y cada uno debemos de usarlas para la gloria y honra de Dios. No para exaltarnos a nosotros, sino para exaltar a aquel que nos rescató de la miserable vida que teníamos. Una vida llena de sinsabores, que nada nos conformaba, porque nuestro ojo nunca se cansa de ver, nuestro corazón nunca se cansa de desear, siempre estamos continuamente deseando cosas. Aquella persona que se compra un carro nuevo, compras un carro nuevo, ay, qué rico, qué bonito se siente subirse a un carro nuevo, abres la puerta, te subes, ese olor a nuevo de ese carro es algo agradable, es bonito manejarlo, es bonito. Pero pasan unos años, 2, 3 años, y ese carro nuevo ya no es nuevo, ya es viejo. Y entonces ahora quieres otro, quieres el modelo más nuevo. Así somos los seres humanos. Por eso muchas personas, muchos matrimonios fracasan en la vida. Les voy a decir por qué. Porque se casan jovencitos y luego después cuando ya tienen cierta edad, pues ya ven a su mujer, dicen, no, pues ya como que ya no. O ven al hombre, no, pues está prieto, feo y panzón, no, ya no. Ya no, ya no les gusta porque ya se cansaron de... Pero ¿qué dice Dios? Pues nos ha llamado a estar con una persona toda la vida, es un pacto, es un pacto. Tenemos que tener, eso claro y no estar viendo, a través de nuestros deseos o nuestros sentimientos, sino más bien de nuestras decisiones. Decido estar aquí, porque a eso me llamó Dios, a formar una familia. Yo soy la cabeza de mi familia y tengo que guiar esa familia, entonces tengo que estar aquí. Y tengo que sujetar todos mis deseos pecaminosos, tengo que sujetarlos, hacerlos morir y llevarlos a la obediencia a Cristo para que podamos vivir correctamente. Y mi esposa tiene que hacer lo mismo. Y cuando nosotros hacemos eso, nos sometemos a Dios, entonces nuestra vida comienza a funcionar. Porque sí, tenemos deseos y tenemos cosas que vamos a seguir, pero eso no es correcto. Y tengo que entender que eso no es correcto y yo tengo que hacer lo que es correcto, no lo incorrecto. Porque Dios nos ha dado entendimiento para hacer lo correcto. Así que la misión de Pablo, aquí la vemos, es de anunciar el evangelio a a los gentiles, a los no judíos, pero también hay algo interesante. En el verso 9 de Efesios capítulo 3, dice, y de aclarar ¿a quién? A todos. Fíjense aquí ya no nada más abarcó a los no judíos, sino dice Pablo, y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, de aclarar a todos. O sea que Pablo es el encargado, es el hombre que Dios escogió para que él desarrollara toda la teología, digamos, para que él desarrollara todas las doctrinas, todas las enseñanzas aquí en la Biblia, en las cartas que Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, a Tito, a Timoteo, todas
Todas las cartas que Pablo escribió son un desarrollo de la teología, es decir, las enseñanzas que nuestro Señor Jesús le mostró. Y Él las escribe para que todos, o sea, para que a todos se nos aclare cuál era cuál es lo que tenemos que hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Pablo es el encargado de aclarar todo eso, para mostrarnos todas las bendiciones que tenemos de parte de Cristo, porque vimos que Dios tiene unas inescrutables riquezas, y no le estoy hablando de dinero, Aquí muchos nada más, en algunas iglesias donde se predica la prosperidad, oyen riqueza o leen riqueza y ya piensan que están hablando de dinero. No, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar. Tú ven a conocer a Cristo y verás cómo todo te va a sonreír. No se equivoque. Aquí está hablando de riquezas espirituales. Riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y Pablo es el encargado de mostrar esas bendiciones a todos, a todos. ¿Y qué tenemos de Dios? Porque Dios es rico en misericordia. ¿No recibiste la misericordia de Dios? ¿No has recibido la misericordia de Dios? La misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. Hemos hecho algo malo y Dios no nos ha pagado conforme a esa maldad, que recibe un castigo, ¿no? No nos lo ha pagado porque Dios es misericordioso. Nos ha dado entendimiento, nos ha dado paz interior, nos ha dado paz con las personas y nos ha dado paz con Dios mismo. Esas son riquezas de Dios que nadie puede hacer. Nos ha dado gozo en medio de la adversidad. Cuando pasamos por situaciones difíciles, y no sabemos cómo hacerlo, dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, cualquiera que sea mi situación, yo sé vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podía Pablo porque Cristo lo estaba fortaleciendo. Y nosotros de la misma manera, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por necesidad, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, en Jesús, vamos a ser fortalecidos con poder en el área que estemos atravesando. Entonces nosotros podemos ver que las inescrutables riquezas de Dios, o sea, tenemos contentamiento en esas dificultades y algo muy importante, tenemos perdón de pecados. Tenemos una limpia conciencia. ¿Usted alguna vez lo ha acusado su conciencia de algo que ha hecho mal? Cuando usted de repente en la mañana o en la noche antes de irse a acostar, está usted meditando, híjole, esto que hice mal, y su conciencia lo acusa. ¿Por qué hiciste esto, José Luis? No lo hubieras hecho, mejor hubieras dicho esto otro. ¿Por qué? Y algo que se siente así como que, ay, ¿por qué lo hice? Y se arrepiente uno, pero ya lo hice, ya no puedo hacer nada, ya lo hice. Bueno, Dios nos ha dado una limpia conciencia por medio del perdón de pecados. Cuando vinimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel, o fue, o es, y seguirá siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Cuando tú verdaderamente le confiesas a Dios las cosas que haces mal, Dios te perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Y cuando nosotros nos sentimos perdonados, nuestra conciencia se tranquiliza, porque sabemos que hemos sido perdonados de parte de Dios. Ya la conciencia ya no te va a acusar de esas cosas malas que hiciste. O sea, sí las hiciste, sí, ok, soy consciente, yo hice esta maldad, pero ya fui perdonado. Ya mi conciencia ya no me acusa, porque esa es una de las inescrutables riquezas de Dios. Una conciencia tranquila, una salvación por medio del sacrificio de Cristo. Es una riqueza inescrutable, porque, sí decimos, hablamos, sí, Jesús murió en una cruz para salvar. Sí, pero no entendemos la implicación de todo eso, de lo que sufrió Jesús, porque Jesús como hombre sufrió al ir a Getsemaní, estando ahí orando, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que sudó sangre. ¿Usted alguna vez ha sudado sangre? Yo nunca. Jesús sudó sangre de la presión que estaba sintiendo.
Dicen los que estudian eso que es una condición en la que de tanto estrés, la sangre se sale por los poros. A la presión que estaba expuesto, imagínense. Luchando con la tristeza, con la amargura, porque imagínense con qué estaba luchando Cristo. Su discípulo Judas lo traicionó. Aquel a quien depositó su confianza, con el que compartió su pan, él ya sabía que lo iba a traicionar y aún así lo amó. Nosotros, si supiéramos que alguien nos va a hacer algún mal, no, pues nos alejamos inmediatamente de esa persona. No nos quedamos ahí a sabiendas que nos va a hacer algo, nos va a entregar o nos va a matar. No, pues yo corro, me voy de aquí. Él no, Jesús dijo, Él me va a entregar y demostró su amor. Estaba luchando contra todo eso. Son emociones con las que luchamos tú y yo todos los días. Con la tristeza, con la amargura cuando nos traicionan, cuando nos hacen daño, con el dolor. ¿No sufrimos a veces por seres queridos que nos hacen cosas? Y luchamos, y ahí estuvo Jesús enfrentándose a eso. A veces no entendemos esto. Dice, Pablo lo llama la multiforme sabiduría de Dios en el verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Ahora vemos la misión de la iglesia. Ya vimos la misión de Pablo, que era anunciar el mensaje de salvación a los gentiles y demostrar a todos, aclarar a todos todo lo que está aquí escrito, ¿no? Dice ahora la misión de la iglesia. Porque Pablo es como si Pablo hubiese entregado esta revelación a la iglesia. Más bien así es. Pablo entregó esta revelación a la iglesia. Recordemos que la iglesia somos tú y yo. Pablo le entregó la revelación a los creyentes de su época, pero nos la dejó escrita también a nosotros. Así que también Pablo nos la está entregando a nosotros, esta misma revelación. Pablo nos está aclarando los misterios de Cristo. Que judíos y gentiles, de los dos, ya lo leímos en el capítulo anterior, que de ambos hizo un solo pueblo, la iglesia, de judíos y gentiles. Dios hizo un nuevo pueblo que es la iglesia, la familia de Dios. Este misterio estaba escondido, Pablo nos lo muestra, nos lo revela, nos lo enseña y ahora nosotros somos administradores de este mensaje. La iglesia tiene el compromiso, tiene la misión de enseñar este evangelio, este mensaje a todos los hombres, a los incrédulos, a los creyentes, pero no nada más a los hombres, dice Pablo. Fíjense cómo Pablo ahora nos va a llevar a un extremo más allá. Porque a veces pensamos que la iglesia se trata de nosotros, de que Dios nos salvó a nosotros por medio de Cristo y ya. Dice Pablo, no nada más es así, porque dice, le llama la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme es que tiene muchas formas, como un diamante que tiene muchas caras. ¿Han escuchado que los diamantes tienen muchas caras? Y que entre más caras tenga un diamante, su precio es mayor. Así es como se evalúa un diamante por sus caras. Si tiene una o dos caras, tiene un precio, pero entre más caras tenga, es más apreciado. Bueno, la sabiduría de Dios es multiforme, es decir, que tiene muchas formas de entenderse. Y nosotros decimos la iglesia, sí, pero la iglesia no nada más, no se trata de nosotros la iglesia. La iglesia se trata de mostrar la multiforme sabiduría de Dios para enseñar a los hombres, salvar a los hombres y para enseñar a los ángeles, dice Pablo también, porque dice en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Cuando habla de principados, potestades en los lugares celestiales, se está refiriendo a los ángeles. Sabemos que en los ángeles hay rangos. Les llamamos ángeles en general,
pero entre los ángeles, que son los pobladores del mundo espiritual, hay rangos. Están principados, potestades, también tenemos arcángeles, serafines, querubines, o sea que hay diferentes tipos de rangos. Y nosotros, la iglesia, vamos a enseñar lo que Pablo nos enseñó a los ángeles, imagínense. Imagínense que nosotros le vamos a enseñar a los ángeles, siendo que los ángeles son mayores en fuerza que nosotros, fueron creados mucho más fuertes que nosotros, más inteligentes. Nosotros somos, ante los ángeles somos como nada. Así como dice Pablo, somos de nada, insignificantes. No somos ni dignos de enseñar a los ángeles. Aquí podríamos, no sabemos exactamente si Pablo se está refiriendo a los ángeles que están con Dios, fieles a Dios, o a los ángeles caídos. A los ángeles caídos se les llama demonios. No es que Dios haya creado demonios, sino que Dios creó ángeles y ellos, por su desobediencia, fueron expulsados de la presencia de Dios y ahora se consideran como demonios, pero son ángeles. Entre ellos hay principados, dice Pablo en Efesios 6, aquí más adelantito, él habla de potestades, de principados contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en el 12, en Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos cómo esos ángeles que cayeron del cielo, lo vamos a ver más adelante, esos ángeles que fueron expulsados del cielo, ahora son los demonios que nos andan queriendo hacer tropezar, que nos ponen a veces esas dificultades en la vida. Cuando tú dices, ya me voy a portar bien, ya voy a obedecer a Dios, y tú dices, te decides, ¿no? Y ese día, estos condenados ángeles que no vemos, que son invisibles a nuestros ojos, están ahí y nos están poniendo tropiezos para que no avancemos. Pero dice Pablo que nosotros, la iglesia, somos los que estamos enseñando a los ángeles también. No nada más a los hombres, sino también a los ángeles. Así que tenemos que tener un buen testimonio para dar a los hombres y también para dar a los ángeles. Imagínense que Dios es el maestro. Dios es el maestro de la clase. La iglesia es la ilustración que Dios está usando para enseñar esta materia que vamos a ver. Y los estudiantes, los ángeles. Están los ángeles ahí viendo cómo el comportamiento de la iglesia, nuestra fidelidad. Y cuando nosotros fallamos, ¿cómo nos verán los ángeles? Los de Dios, híjole, ya falló, ¿no? Como cuando estás viendo el fútbol y tú piensas que el jugador va a anotar y ahí de repente se cae, se tropieza con el balón solito y no hace ningún pase ni anota, nada. Híjole, ni modo, no la hizo, ¿no? Mi jugador no pudo. Así nos verán los ángeles a nosotros, poniendo ellos una expectativa en nosotros y de repente nosotros fallamos. Híjole, pues estamos dando mal testimonio a los ángeles también. Así que conviene que nosotros, vamos a leer un texto para apoyar esto que les estoy diciendo, porque si no van a decir ustedes, a ver, ¿de dónde está sacando eso, no? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, nos da el apóstol Pedro una pincelada acerca de esta situación que les estoy comentando. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10 al 12, nos dice la palabra de Dios así. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, aquí está hablando Pedro de la administración de los hombres, de los santos hombres de Dios que estaban administrando este conocimiento, esta gracia de Dios, pero que no era para ellos porque ellos no vieron, ellos no pudieron ver estas cosas y muchas cosas no las entendieron, pero lo administraban para nosotros. O refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento que ellos no alcanzaron a conocer, a ver la venida de Cristo, sino que más bien dice para nosotros estaban administrando esto. Cosas en las cuales los ángeles, dice, anhelan mirar. O sea, los ángeles, también para los ángeles estaba escondido esto. No estaba revelado para los ángeles. Y ahora, por medio de la iglesia, los ángeles están aprendiendo de la multiforme sabiduría de Dios, así como nosotros aprendemos. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios!, ¿no? Que no nada más, nosotros vemos las cosas así como, sí, la iglesia. No, pero la iglesia tiene diferentes funciones. Inclusive cuando Dios habla acerca de las bodas del Cordero, ¿no? Dice que el Cordero, o sea, el Cordero sabemos que es Cristo. Él se va a casar con su iglesia. Quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. Entonces Cristo se va a casar con su iglesia y ahí, hasta ahí se ilustra el matrimonio también. ¿Cómo debe ser el matrimonio? O sea, Dios todo lo tiene bien perfectamente diseñado. No es que se le salió de control y de repente Dios ideó un plan B. Ya no sé qué hacer, plan B, ¿no? Dice en el versículo 11, conforme de Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, conforme al propósito eterno. Quiere decir que esto ya lo tenía diseñado Dios desde la eternidad, para que nosotros lo pudiéramos tener ahora por medio de Pablo y que esto fuera para nuestra enseñanza. Versículo 12 de Efesios 3, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjense lo que tenemos ahora de parte de Dios nosotros. Tenemos seguridad en Cristo, tenemos seguridad de nuestra salvación, de que si nosotros confiamos en Cristo, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, Él nos va a cumplir lo que nos prometió, que en la casa del Padre había muchas moradas, o hay muchas moradas, y que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Tenemos esa seguridad de que Jesús fue a preparar lugar para nosotros y que donde Él está, nosotros un día vamos a estar. Si permanecemos fieles, obviamente. Tenemos acceso con confianza. Tenemos ahora acceso a Dios por medio de Cristo. Recuerden que cuando Cristo murió, cuando fue crucificado, dice la Escritura que el velo se rasgó. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. No sé si usted ha leído esa parte. El velo se rasgó. En Hebreos 10 nos dice, nos muestra cómo se hizo un sacrificio único y para siempre. Y ahora por medio del sacrificio de Cristo tenemos entrada. Inclusive dice, acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, podemos entrar porque Cristo nos abrió un camino nuevo. Por este camino que en la antigüedad los únicos que podían entrar al tabernáculo de reunión, bueno, era el tabernáculo de reunión y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Los únicos que tenían acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Una vez al año podían entrar. Había esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar. Era la única persona autorizada. Pues ahora en Cristo, esa cortina de separación se rasgó y nosotros tenemos entrada hasta el lugar santísimo, donde se encuentra Dios. Podemos entrar directamente al Padre, tenemos acceso al Padre por este camino nuevo que Jesús nos abrió.
ya no hay nada que nos impida. Si no te acercas a Dios, es porque no quieres. Es porque tú no quieres o no tienes entendimiento o qué sé yo, pero tenemos entrada libre al Padre. Podemos venir delante del Padre y pedirle o nuestras peticiones o cómo nos sentimos o nuestras cosas que nos están pasando. Podemos venir y ponerlas y echarlas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 7, ¿no? Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos hacer eso, tenemos esa libertad. Así que tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Todo esto, estas bendiciones, toda esta riqueza, todas estas inescrutables riquezas de Dios están accesibles por medio de la fe. Por medio de la fe están accesibles a nosotros. Así que, pues, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Que Dios no nos ha fallado o que Dios nos ha fallado? No. Dios nos ha dado de su riqueza. Dios nos ha mostrado todo lo que necesitamos saber para que podamos nosotros seguir adelante. Dice el versículo 13, para terminar: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice Pablo a los creyentes de Éfeso: no se desanimen al ver mi situación, porque recordemos que vimos que Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba prisionero y él dice que es prisionero de Cristo. Entonces, al ver que Pablo estaba prisionero, ¿qué pensarían todos los creyentes? Híjole, pobre Pablo, ¿cómo está sufriendo? ¿Y qué tal si nos agarran también a nosotros y nos meten a la cárcel? No, pues va a estar difícil, ¿no? Se va a poner difícil la cosa. Y estaban así. Y entonces dice Pablo: no se desanimen, sigan adelante. Este sufrimiento que yo estoy pasando es cualquier cosita. Es lo que está diciendo Pablo: no pasa nada, ustedes sigan adelante. Miren, tenemos riquezas mucho mayores que estar pensando en que estamos presos. Así que si nos sobreviene algo, no pasa nada. Ustedes sigan adelante, perseveren en la fe. No se dejen mover de las cosas que hemos aprendido. Sigan adelante. Las cuales, dice, las cuales son vuestra gloria. Esas tribulaciones, esos sufrimientos de Pablo les llama Pablo nuestra gloria. Porque a través de ese sufrimiento que Pablo padeció, el evangelio circuló. Por eso ahora nosotros tenemos el evangelio. Porque si Pablo se hubiera intimidado, ¿qué hubiera pasado? Pues no escribe nada. No hubiera escrito nada, no tuviéramos nada. Pero Dios, que es rico en misericordia y sus inescrutables riquezas, Dios nos proveyó la escritura para nuestra enseñanza, para que a través de ella nosotros podamos tener este entendimiento. ¿Cómo ven? Esas riquezas que muchas veces no las valoramos. Valoremos pues lo que tenemos de Dios y vivamos confiados, seguros de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que por medio de su sacrificio tenemos vida eterna. Vamos a tener vida eterna, vida perpetua. Vamos a estar un día con Cristo y lo vamos a mirar cara a cara. Y estas tribulaciones o estas leves tribulaciones, dice Pablo, que pasamos aquí, no serán comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando estemos en la presencia de Dios. Y cuando Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. Ahí nos gozaremos y ahí estaremos completos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por abrir para nosotros este misterio que estaba escondido
desde los tiempos antiguos. Te damos gracias en esta hora. Es impresionante, Señor, tu sabiduría. Nuestra mente, Señor, no la puede entender. ¿Cómo es posible, Señor, que por medio de hombres frágiles y débiles y malvados, tú enseñes a los ángeles tu sabiduría, Señor? No lo comprendo, Señor. Nuestra mente se funde, Señor. Si fuimos hechos menores que los ángeles, Señor. Te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque nos mostraste este misterio a tus hijos, a los que creemos en Jesús. Abriste para nosotros tu buen tesoro, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser de buen testimonio a los hombres, a los ángeles, para que tu nombre sea glorificado en los cielos y en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Que el Señor les bendiga a los que están en YouTube, que el Señor les bendiga. Les mandamos abrazos de esta congregación. Sigan adelante, no se desanimen. Los que